Este mensaje está basado en cosas que yo escucho, cosas que yo veo, cosas que observo de mi iglesia. ¿Vieron que a veces se dice en esta iglesia no, en otra sí? Bueno, yo voy a hablar de mi iglesia, porque esta es mi iglesia. El Señor me llamó acá y acá estoy. A veces veo en algunos una insatisfacción espiritual. No sé cuántos se van a empezar a identificar con esto. Espero que varios. En algunos casos, un estancamiento espiritual. Una conformidad. Hasta acá llegué, así estoy bien. ¿Sí? Problema cuando eso se transforma en indiferencia. Y yo alguna vez compartí esto. Yo no me preocupo por mis hijos porque crezcan. Me hago un poquito de problema porque hay que comprar ropa. El otro día fui a comprar un pullover para el colegio, me salió bastante caro. Tengo que comprar zapatillas, cada vez talle más grande. Antes Karina compraba 2 números más, yo le decía, qué exagerada. Ahora yo pienso en comprar 3 números más, así aguantan. Pero el problema no es ese, porque que un chico crezca, que un chico tenga hambre, que necesite comprarse ropa más grande porque está creciendo, eso es lo normal. Lo anormal sería que siempre estén a la misma altura y tenga una hija de 14 años de esta altura, tenga un hijo de 10 años en brazos. Eso es lo anormal. Y a veces nosotros en la vida cristiana nos pasa algo similar. Estamos iguales y pasan los meses y pasan los años y estamos en la misma situación espiritual y ya entramos en una indiferencia, en algo que está bien, ¿cómo estás? Y luchando, como si luchar por el simple hecho de luchar ya sería suficiente. Hay otros que están peor, dicen, ¿cómo estás? Y estoy tratando de subir a la lona. Ni en la lona, están abajo de la lona, ¿no? Entonces esos están mal. Pero hay situaciones en algunos que te hacen preocupar. Asisten los domingos, domingo tras domingo, cuando vienen, esperando algo. Y vos le preguntás, ¿qué estás esperando? Y algo. ¿Qué? ¿Qué es algo? Algo. No saben ni qué. Vienen para escuchar algo que los movilice, algo que le toque los sentimientos, que le dura 10, 15 minutos y cuando se van, se olvidaron. Esto es un problema. Yo cuando estaba reflexionando acerca de esto me acordé de un pastor que todos los días de la semana, a las 9 de la noche, cenaba y se iba de la casa por 2 horas. Plena noche, haga frío, calor, lluvia. A las 2 horas volvía, no decía dónde iba, nada. Entonces, los líderes de la iglesia empezaron a sospechar, ¿de dónde irá el pastor? Qué raro, todos los días 2 horas. ¿Y qué hicieron? En vez de preguntarle al pastor, lo mandaron a seguir. Entonces, lo empezaron a seguir y veían que el pastor todos los días a las 9 de la noche se iba de la casa, se iba a la estación del tren, se sentaba en un banco y miraba cuando pasaba el tren. Esperaba que venga el otro del otro lado, lo miraba, se levantaba y se iba a la casa. Todos los días lo mismo hacía. Entonces los hermanos preocupados, decían, pensábamos que estaba medio, pero para tanto. Entonces lo encararon, hicieron una junta, lo llamaron al pastor, mire, primero le queremos pedir perdón porque pensamos mal, usted se iba todos los días de la semana, se iba de su casa 2 horas, no decía dónde iba. La verdad que lo mandamos a seguir y vimos que todos los días iba a la estación a ver pasar el tren. El pastor se sonríe y le dice, ¿saben lo que pasa? Me encanta
tomarme tiempo para ver algo que se mueva solo sin que yo lo tenga que empujar. Y a veces nosotros necesitamos que nos empujen, que nos animen, que estén atrás de nosotros, que nos digan lo que tenemos que hacer. Dale, vos podés, vos podés. Cuando nosotros es tiempo de que ya estemos moviéndonos solos y animando a otros. Amén. Vamos a leer en el libro de Santiago, capítulo 1, 22. A ver si están los versículos. Santiago 1, 22. Muy bien. Esto es Biblia al día. ¿Qué es eso? RBA. Bueno, está bien. Reina Valera actual. Bueno, está bien. Bueno, yo tengo la Reina Valera 60, pero estamos bien. No, yo les voy a leer La Dios habla hoy, que me encantó lo que dice. Igual es este mismo, créanme. Pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica. Pues de lo contrario, se estarían engañando ustedes mismos. Voy de vuelta. No basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario, se estarían engañando ustedes mismos. Hay un síndrome del monasterio, que yo, investigando un poquito de este tema, lo encontré. El síndrome del monasterio es que, ustedes saben que los monasterios fueron esos edificios hechos apartados de la sociedad, donde los religiosos, los curas, iban a instruirse, a capacitarse. ¿Para qué? Para que una vez instruidos y capacitados puedan salir del monasterio, ir a la sociedad y ayudar. Pero ¿qué pasó? Estos se quedaron en el monasterio, y se quedaron en el monasterio, y se quedaron en el monasterio, y vivieron en el monasterio toda su vida, y no cumplieron el propósito para el cual fueron creados los monasterios. Y muchos de nosotros somos así. Estamos en la iglesia domingo tras domingo, escuchamos palabra de Dios, escuchamos enseñanzas, nos anotamos en los cursos, hacemos seminarios, hacemos estudios bíblicos, vamos a encuentros, nos hacemos ministrar, recibimos palabra, pero no hacemos. ¿Qué nos dice acá Santiago? No basta solamente con oír el mensaje, sino que hay que ponerlo en práctica. Si no, nos estamos engañando nosotros a nosotros mismos. Es más sabio aquel que pone en práctica lo poco que sabe, que aquel que no practica nunca lo mucho que sabe. ¿Sí? Es hora de que nos levantemos, iglesia, a hacer todo lo que hemos aprendido y todo el buen depósito que Dios hizo en nuestras vidas. Amén. Yo conozco cristianos tristes, cristianos deprimidos, cristianos angustiados, cristianos que viven sufriendo. Y yo les preguntaría, ¿vos escuchaste la serie que está dando nuestro pastor acerca de por qué sufren los cristianos? Sí, hasta a veces me compré el CD y tomé apuntes. ¿Y les pasa a ustedes? ¿Les pasa escuchar o ver a otros que siguen sufriendo y no ponen en práctica lo que se les enseña? ¿Cuántas prédicas escuchamos? ¿Cuántos cursos hicimos? ¿Cuántos encuentros asistimos? La iglesia es como un rebaño de ovejas que domingo tras domingo van al prado y comen. Y en la semana comen. Y agarran algo por internet y comen. Y agarran un libro y comen. Y en la semana hacen un curso y comen. Y vienen el otro domingo y comen. ¿Qué pasa cuando una oveja come? Engorda. Eso no te lo reveló el Espíritu Santo. Comen, engordan. Y yo voy a hablar hoy de obesidad. La obesidad se define como el estado de excesiva grasa acumulada por suministros abundantes de alimentos y estilos de vida sedentarias.
Gaby, vos vas a hablar de obesidad. Yo sé del tema. Sé porque toda la vida luché con esto, y estoy luchando, sé del tema. El estado de excesiva grasa acumulada por suministros abundantes de alimentos y estilos de vida sedentaria. Bajo esta definición, yo voy a hacer un paralelismo con lo espiritual. Ustedes saben que Jesús usaba las parábolas. ¿Qué eran las parábolas? Era tomar ejemplos cotidianos, ejemplos simples, conocidos por la gente, para explicar verdades espirituales. Entonces era más simple la interpretación de la gente. Entonces vamos a hablar de la parábola de la obesidad espiritual. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, la obesidad espiritual, bajo esta definición, sería el estado excesivo de conocimiento acumulado por suministros abundantes de la palabra de Dios. ¿Me van siguiendo? Cursos, encuentros, retiros, lectura bíblica, libros cristianos, consultas en internet, ministraciones. ¿Está mal esto? No. Pero el estado de vida espiritual es un estado sedentario. Es decir, no me muevo, no hago, no aplico, no salgo, espero. Si yo no me muevo a la acción y solamente como, recibo, tengo un problema de obesidad. No basta solo con hacer dieta, sino que la dieta tiene que ir acompañada del ejercicio. No basta solo el ejercicio, sino que el ejercicio tiene que ir acompañado de la dieta. Entonces, acá una cosa va atrás de la otra. La obesidad espiritual es una enfermedad que precisamente nace porque oímos y no hacemos nada. ¿Sí? Yo no voy a pedir que levanten la mano cuántos se van sintiendo identificados, pero yo les pido que ustedes vayan pensando en ustedes. No en el de al lado, no en la esposa, no en el esposo, no en la suegra. Piensen en ustedes, si están en esta situación. Porque hay una contradicción, hermanos, hay una contradicción. La Biblia nos dice, id. Id implica salir. Y nosotros hacemos todo para que vengan. La Biblia nos dice que debemos ayudar. Nosotros estamos esperando que nos ayuden. La Biblia nos dice que tenemos que dar. Nosotros estamos esperando que nos den. Y por eso me imagino que quizá Dios debe decir que somos ovejas. Porque estamos siempre diciendo, dame, bendíceme, ayúdame. Quizá. Santiago 2, del 14 al 17. Miren lo que sigue diciendo Santiago más adelante. Yo sigo con la versión Dios habla hoy. Hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o una hermana le falta la ropa y la comida necesarias para el día. Y uno de ustedes le dice que te vaya bien, alimentate, abrigate, pero no le da lo que necesitan. ¿De qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es cosa muerta. ¿Cuántos dicen amén? La fe por sí sola es insuficiente. La fe es importante, pero por sí sola es insuficiente. Para eso nos encerramos en un monasterio y solamente creemos. Debe producir buenas acciones, porque si no está muerta y es inútil. Y un pasaje más quiero leerles en Romanos 10:17. Bueno, es hiper conocido, no sé si está, pero dice, la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Estar expuestos a la palabra de Dios, estar confrontados a la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, investigar, inquirir en la palabra de Dios. Eso activa fe en mi corazón. Y cuando estoy escuchando la palabra de Dios, eso activa fe en mi corazón. Y Hebreos nos dice que la fe es una de las cualidades
que nos lleva a agradar a Dios. ¿Sí? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay que adquirir fe para agradar a Dios. Pero Santiago cierra la cadena y nos dice, la cadena o este circuito espiritual, que dice, usted oyó, bien, creyó, ahora actúe. ¿Está bien? Ustedes hoy están escuchando, esto activa fe, creen, ahora actúen. ¿Amén? En lo natural, ¿cómo es este circuito? Yo como, ingiero alimentos, esto genera en mí energía en el cuerpo y esa energía genera acción. Como genera energía, acción. En lo espiritual es, oigo, se desarrolla mi fe, actúo. Oigo, fe, actúo. Oigo, fe, no actúo. Oigo, fe, no actúo. Oigo, fe, oigo, ya no creo tanto. Oigo, creo menos. Oigo, solo oigo. ¿Me van siguiendo? Y ahí estamos con una enorme panza espiritual y cada vez nos cuesta más movernos. Yo me di cuenta que cuando yo como de más en alguna fiesta o alguna cosa de esas, me siento con sueño, pesado, sin ganas de hacer nada. Me quisiera ir a dormir. Transpiro la noche. Al otro día no quiero ni que me hablen de comida. Y algunos cristianos están así, llenos, pesados, dormidos, con sueño, aburridos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Cuando yo hacía todo este paralelismo en mi cabeza, decía, Señor, ¿cuántas veces a mí me pasó esto? Y leyendo un poquitito más acerca de la obesidad, hace unos 2 meses vino un hermano a casa y estábamos hablando de este tema, de cómo comemos, engordamos y no hacemos, no damos. Ahí surgió todo este tema, este mensaje. Y yo pensé, pero no solamente la obesidad. A mí uno de los médicos clínicos que me atendió una vez me dijo, Gabriel, ahora sos joven, pero tené cuidado porque la obesidad viene con un montón de enfermedades asociadas que están emparentadas con la obesidad. Y claro, uno cuando es joven dice, bueno, falta todavía, la pilotea un poquito más. Después cuando te empiezan a doler las rodillas, cuando los análisis clínicos no te dan tan perfecto como te venían dando, empezás a decir, es verdad. Y yo leí, y lo vamos a repasar muy rápido, algunas enfermedades asociadas, enfermedades en el corazón, cardiopatías, hipertrofias, insuficiencias cardíacas. ¿Qué pasa con nuestro corazón, hermanos? Por el corazón, la Biblia dice que muchas veces que pasan los sentimientos, las emociones. Cuando no sentís, cuando no te emocionás en la presencia de Dios, cuando todo el mundo está adorando y vos decís, qué bueno, que adoren, y vos no te involucrás, hay un problema en el corazón. Fíjate si no es un problema asociado a la obesidad espiritual. Sistema vascular, hipertensión arterial, la sangre. ¿Qué te corre por las venas? ¿Agua? ¿Jugo de tomate frío? ¿Qué corre por las venas? Sistema respiratorio. Dios es espíritu. Está relacionado con el aire, con el oxígeno. Miren, de cada esto, el pastor me dijo, yo le dije, ya que me das lugar voy a hablar de esto. Me dice, si querés, hacete una serie. Le digo, no, para tanto no, porque no estoy acostumbrado. Le digo, no, tranquilo. Y la verdad que mientras iba preparando, todo esto da para hablar mucho. Cada punto de esto es un punto relacionado a lo espiritual, pero yo los voy a pasar por alto y que el Señor les vaya mostrando. El sistema hepatobiliar está comprometido con la obesidad.
El hígado. ¿El hígado para qué sirve? Para depuración, discernir lo bueno, lo malo. Sistema endocrino metabólico. El riñón también es un filtro, se compromete. La piel se compromete. El sistema locomotor, la movilidad. Empezás a sentar pesado, estás con una persona encima constantemente, te movés cada vez menos porque te duelen articulaciones, huesos. Hermanos, nos estamos moviendo, ¿qué estamos haciendo? Problema psicosocial, autoestima, inferioridad, comunicación social, discriminación, riesgo quirúrgico, anestésico, agilidad reducida, interferencia en el diagnóstico con otras enfermedades. Miren cuántas cosas y cuántas cosas podemos hacer un paralelismo espiritual. Ahora, presentado el problema, ¿cómo vencemos la obesidad espiritual? ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? ¿No se me duermen? El otro día leí una maestra de escuela dominical les estaba enseñando a los chicos acerca del respeto en la casa de Dios. Y le dice, ustedes cuando entran a la casa de Dios no tienen que entrar corriendo, gritando, tienen que entrar en silencio. Y uno de los nenes le dice a la maestra, sí señorita, yo sé por qué hay que entrar en silencio. A ver, ¿por qué? Decime, Pepito. Para no despertar a los que se duermen. No se me duerma, ya vamos a ir terminando. ¿Cómo se vence la obesidad espiritual? Con el rema de Dios. Con el rema de Dios. ¿Qué es el rema de Dios? Es la palabra de Dios en acción revelada que nos impulsa a actuar y a movernos en fe. Esto es el rema de Dios. La palabra vivificada, no la palabra solamente leída, sino la que nos impacta y nos impulsa a movernos. Y yo quisiera desarrollar muy brevemente una historia de quien para mí es uno de los hacedores más importantes de la Biblia. Y es David. 1 Samuel 17. Es un pasaje muy archiconocido, así que lo vamos a ir relatando por arriba. Y 1 Samuel 17 nos relata la historia de David y Goliat. Estaba el pueblo de Dios enfrentándose al pueblo de los filisteos. En un monte estaba el pueblo de Israel y en el otro monte estaban los filisteos. En el medio un valle, que es el valle de Elá, y dice la palabra de Dios que todos los días se acercaba un gigante que medía 6 codos y un palmo. Esto es aproximadamente 3 metros. O sea, más o menos de acá hasta este techo. ¿Sí? Hasta ahí. Más o menos, yo calculé que esos son más o menos 3 metros. Dice que tenía un casco de bronce en su cabeza, que tenía un asta para la lanza, que era como un rodillo de tejedor. Yo busqué más o menos cómo sería el diámetro, aproximadamente así, unos 15-20 centímetros. Mi mano no llegaría a agarrar, lo tenía que agarrar con las 2 manos. Y en la punta tenía una lanza, en la punta de la lanza era de hierro, y esa punta, solamente la punta pesaba 7 kilos. Tenía un saco de malla que pesaba 57 kilos. Nosotros a veces nos quejamos de una campera, un saco que llega al kilo. Imagínate un saco de 57 kilos. Y esto no era todo, sino que él venía con un escudero adelante de él. Y el escudero le llevaba algunas armas. O sea que para llegar a Goliat, a esta bestia de 3 metros, con todo este armamento poderoso, primero había que pasar por el escudero. Cuando el pueblo de Israel ve esta situación, dijeron, ¿y ahora quién podrá defendernos? Porque era una situación complicada. Imagínense que yo vi la película Troya, no sé cuántos de ustedes la vieron, a mí me gusta el cine y me gustan las películas estas épicas,
Y la película empieza así, proponiendo, en medio de una guerra, una acción bastante civilizada. No nos matemos entre todos, no hagamos que mueran miles y miles y miles de ustedes, miles y miles de nosotros. Hagamos una cosa, nosotros ponemos nuestro campeón, ustedes ponen su campeón, pelean ellos, el que gana, un ejército sirve al otro. Me parece bastante civilizado dentro de todo. Bueno, este Goliat estaba proponiendo lo mismo. Ahora, ¿quién iba a ir a enfrentarse con esta mole? ¿Quién se iba a animar? Tuvieron un problema. Ahora, cuando Goliat va y se enfrenta, él se presenta y dice, yo soy el campeón filisteo y ustedes no son nada más que siervos de Saúl. Así es como Goliat veía al ejército de Israel. Él era el campeón y los otros eran simplemente siervos. Hermanos, cada vez que el diablo y el enemigo te venga a enfrentar, no va a venir con complejos de inferioridad. No va a venir diciendo, mirá, yo soy ese que Dios una vez sacó del cielo y lo tiró a la tierra y te vengo a ver si te puedo molestar un poquitito y no sé si mientras te puedo molestar te puedo hacer algo y hasta que llegue mi destrucción final. No, él va a decir, yo soy Satanás, yo soy y vos sos un mentiroso, y vos sos un pecador, y vos sos uno que no tenés palabra, y vos sos uno que nunca te activás, y vos sos uno que no cumplís, y vos sos uno que tenés un montón de debilidades. Él se va a engrandecer y a vos te va a minimizar, siempre. Acuérdense lo que está haciendo Goliat. Tus verdugos se van a presentar a vos con autoridad, nunca con complejos de inferioridad. Mientras nosotros, ¿y qué les decía? Ustedes son solamente siervos. Mientras nosotros seamos siervos del dinero, siervos del pecado, siervos de la enfermedad, siervos del temor, siervos de la amargura, siervos de la envidia, siervos del celo, siervos del rencor, no vamos a tener la autoridad para poder enfrentar. Obvio que Goliat va a saber intimidarte, porque él conoce cuáles son las debilidades. Así vio Goliat a los israelitas, como siervos de Saúl. A nosotros a veces nos pasa lo mismo, hermanos. Escuchamos, sabemos lo que tenemos que hacer y no hacemos nada. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Nada. Escuchaba durante 40 días el mismo mensaje, la misma predicación. Yo soy el campeón filisteo y ustedes son siervos de Saúl. Al otro día, yo soy el campeón filisteo y ustedes son siervos de Saúl. Y al otro día, durante 40 días. ¿Y qué hacían? Nada. Nosotros a veces nos dejamos engañar por el mensaje del diablo y no hacemos nada. En el versículo 12 aparece David. Dice que David tenía 7 hermanos, en total eran 8, y los 3 mayores estaban en la guerra, estaban con Saúl. Versículos 17 y 18, lo vamos a leer rápido. David tenía aproximadamente, yo estuve investigando, porque me acuerdo de la canción, era un muchachito de nombre David, pero estuve investigando, David tenía aproximadamente entre 16 y 18 años. No tenía edad para la guerra, por eso él estaba cuidando las ovejas de su padre. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento de tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están bien. Y toma prendas para ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. En el versículo, lo está mandando a servir a los hermanos. En el versículo 20
dice que David se levantó bien temprano de mañana. Primer punto. ¿Qué hizo? Se levantó, ¿sí? La Biblia siempre nos anima a levantarnos, a hacer, pero él se levantó bien temprano de mañana. Un hacedor es alguien que entiende que la orden de Dios se ejecuta inmediatamente. La orden de Dios se ejecuta inmediatamente. Él no esperó unos días. Se levantó temprano en la mañana y salió a hacer lo que su padre le había enviado a hacer. Muchos de nosotros, hermanos, hemos escuchado la voz de Dios durante mucho tiempo. Algunos durante años. Y no hemos actuado en consecuencia a lo que Dios nos ha ordenado. Un hacedor sabe que el tiempo de actuar es ya, ahora. Nos sigue diciendo el versículo 20, dejando las ovejas al cuidado de un guarda, de otro pastor. No se olvidó de la tarea que él tenía. No se olvidó de lo que él tenía que hacer, sino que se ocupó y dejó sus poquitas ovejas al cuidado de otro guarda. Cuando Dios te da algo, hermano, cuando Dios pone algo en tus manos, vos lo tenés que cuidar. Aunque sea poquito, tenés que ser fiel en lo poco para que Dios te ponga sobre lo mucho. Cuando vos cuidás lo poco que tenés, eso es señal de fidelidad, de que vos sos responsable. Y si vos sos responsable en lo poco, Dios te puede poner sobre lo mucho. ¿Y qué es lo que Dios me dio? Vos tenés casa, tenés hijos, tenés esposo, tenés esposa, ¿sí? Tenés un trabajo, tenés dones. Eso, aunque te parezca poquitito, te parezca cotidiano, vos tenés que ser fiel en eso. Y la segunda, después dice que David fue con su carga como Isaí le había mandado. Esto tiene implícito un verbo tácito que es obediencia. Obediencia. Fue e hizo como le había sido mandado. Versículo 26. Vamos a adelantar. David llega al campamento y ve la situación. Y David dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David se indignó. Iba a decir se calentó, pero queda feo. Se indignó. David se indignó, vio la situación, lo escuchó. Y acá, miren esto, qué interesante. David estaba en la misma situación que durante 40 días estuvo el ejército de Israel, pero él lo vio distinto. Veía el mismo gigante, veía el mismo ejército, veía la misma situación, pero Goliat decía, yo soy el campeón filisteo. Y David lo veía como un filisteo incircunciso. Goliat decía, ustedes son siervos de Saúl. Y David veía al ejército del Dios viviente. Un hacedor no ve las cosas como el diablo las muestra, sino como Dios las ve. Amén. Un hacedor no ve las cosas como el diablo las muestra, sino como Dios las ve. ¿Cuántos dicen amén más fuerte? Ahí está la diferencia, hermanos. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? ¿Como dice Goliat o como lo dice Dios? David se indignó. Y David tuvo que pasar 3 pruebas. La primera prueba fue al gigante desafiando a los israelitas. La segunda prueba está en el versículo 28. Eliab, su hermano. Cuando David empieza a preguntar qué es lo que está pasando acá y quién es este incircunciso, lo ve Eliab, su hermano, lo llama y le dice, escúchame, ¿qué te pasa? ¿Vos estás loco? Le dice, ¿vos para qué viniste?
¿por qué no te quedaste cuidando esas poquitas ovejas que te dieron para cuidar? Que eran del hermano ahí animándolo, ayudándolo, entusiasmándolo. A veces nos tenemos que enfrentar a nuestras personas y seres más cercanos y queridos, que nos dicen, vos no podés, yo te conozco, vos sabés que yo te conozco desde que naciste, si siempre estuviste en cualquiera, ahora te querés hacer el religioso, siempre estuviste en lo tuyo, ahora te querés hacer el cristiano. Sos un trucho, sos medio mentiroso, sos medio... Pero yo conozco, y los más cercanos conocen más tus debilidades. Pero si vos sos flojo para orar, vos sos flojo para leer la Biblia, vos querés, ¿qué querés hacer? Eliab, su hermano, lo mandó, ¿por qué no te quedaste cuidando las ovejitas? Yo te conozco tus debilidades. Si David no hubiese sido un hacedor, hubiese dicho, sí, está bien. Tenés razón. La verdad que no sé qué hago acá, me metí. No, mejor me voy. Me vuelvo. En la iglesia hay dos clases de personas. Los que hacen y los que se sientan mirando a los que hacen para criticarlos. Los que hacen y los que se sientan a ver en qué fallan los que hacen para poder criticarlos. Hermanos, vos decidís de qué lado estás. Vos decidís. Nadie va a decidir por vos. La tercera prueba que David tiene que enfrentar es a Saúl. Saúl se entera de la presencia de David y lo manda a llamar. A ver, vení. ¿Quién sos vos? ¿Qué quieres hacer? No, bueno, y David le explica todo. Y David le dice, Saúl le dice en el versículo 33, Saúl le dice a David, no seas ridículo, no podés, no hay forma de que vos te puedas enfrentar a un hombre de guerra, capacitado, entrenado, encima gigante. ¿Y vos qué experiencia tenés? Cuidando ovejitas. No hay forma. Pero David insistió ante el juicio de Saúl. Y en el versículo 34, 35, 36 y 37, David le relata, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Qué les parece? David le estaba diciendo, Saúl, yo fui fiel en lo poco, fui fiel sobre las ovejas, no me importaba que venga un león y se llevase una oveja, y yo no decía, es una ovejita, mejor me cuido yo, ¿qué me va a decir mi papá? ¿Que me jugué la vida por una ovejita? Va a preferir al hijo antes que la ovejita. A él no le importaba, él fue fiel, sabía que tenía que cuidar esas ovejas, y por más que viniese un león, un oso, él iba atrás del león, el oso le sacaba la oveja, y si lo enfrentaba, trataba de matarlo. Y acá en el versículo 37 está la estructura de pensamiento de un hacedor. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Miren, hermanos, qué poder de convencimiento que tenía David, dónde estaba parado, qué seguridad que tenía, que convenció a Saúl de para que un muchacho de 16 años enfrente a un gigante experimentado en la guerra. Lo convenció, le dijo, está bien, ve. Ahora, como yo les dije antes, esto no era, anda, si te matan mandamos a otro. No,
era si lo mataba, perdían todos. ¿Me explico? Se estaban jugando todo. El que vencía ahí, el otro ejército iba a ser esclavo. Se jugaban todos. Yo muchas veces pensé, bueno, está bien, lo mandó para decir, bueno, saquémonos a este de encima, que lo liquiden y después vemos qué hacemos. No. Un hacedor enfrenta lo que tiene que enfrentar, no huye delante de sus problemas. ¿Qué te dio Dios, hermano, para que tengas que defender? ¿Qué te dio Dios para que tengas que salir a la batalla y en defensa de ello? Como dije antes, ¿qué tenés? Todos tenemos cosas que Dios nos dio. Y muchas veces tenemos que salir y pelear por eso, porque viene el enemigo y el enemigo ¿a quién ataca? Cuando yo veo el Discovery Channel y todas esas cosas, el Animal Planet, el león busca en la manada al que está más débil. No va contra el macho alfa, va contra el más débil, porque sabe que se lo puede agarrar y todos los demás siguen corriendo. Cuando el diablo venga, observa, hermano, observa en tu casa quién es el que está más débil, observa en tu familia quién es el que está más débil y salí en defensa de esa persona. ¿Amén? Salí en defensa de esa persona. Eso es lo que hace un hacedor. Y les quiero dar, para ir cerrando, una estrategia de guerra, un poquito rudimentaria. David no dejaba que ni el lobo ni el león se llevase a sus ovejas. Los corría. ¿Y qué dice acá adelante? Y si me enfrenta, lo agarraba de la quijada y lo golpeaba hasta matarlo. Como dijimos antes, el diablo va a venir hablando. El diablo no te puede tocar, pero el diablo va a venir a hablarte y te va a venir a convencer de que no podés, de que no servís, de que no tenés capacidades, de que sos inútil, de que tenés pecados. Y cuando vos decís, sí, es verdad, diablito, es verdad, entonces ahí asomaste la cabeza y viene el golpe. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacía David? Lo agarraba de la quijada para que deje de hablar. Y con toda tu fe decís, en el nombre de Jesús, callate, Satanás. Primero. Y segundo, lo golpeaba hasta matarlo. Ustedes se acuerdan en el pasaje Jesús en el desierto, que el diablo venía y le hablaba a Jesús. ¿Cómo le respondía Jesús? ¿Con qué le respondía Jesús? Con la palabra de Dios. Y es lo que tenemos nosotros, hermanos. Cuando el diablo venga y te dice, vos sos pecador, le abrís la boca, le decís, te callás en el nombre de Jesús y le decís, justificado pues por la fe, tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén. Cuando el diablo te diga, vos no sos nadie, no servís, nadie te quiere, sos y todos te son indiferentes, vos le decís, callate en el nombre de Jesús, le decís, porque yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Amén. Y cuando el diablo te diga, vos no podés, no servís para esto, vos le abrís la boca y le decís, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y para darle un par de golpes más le decís, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y se lo firmás. Filipenses 4:13. Amén. Recuerde sus victorias pasadas. David decía, cuando venía un oso, cuando venía un león, Dios me libraba. ¿Alguna vez Dios te libró? ¿Alguna vez Dios te levantó? ¿Alguna vez Dios te restauró? ¿Alguna vez Dios te sanó? Recuerden las victorias pasadas y recuerden los beneficios de Dios para su vida. David conoció a Dios como su libertador y como su restaurador. Qué seguridad tenía David que convenció a Saúl. Hermanos, la palabra de esta mañana para ustedes es actuar.
actuar, actuar. De nada le va a servir a ustedes que se vayan contentos o tristes por este mensaje si ustedes no se van con esto en la cabeza, en la mente, en el corazón. Actuar, 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 actuar.